vamos a ir iniciando. El tema de hoy, pues, vamos a hablar sobre la permeabilización y el flujo del agua. ¿Listo? Y para esto tuve que remitirme a algunos investigadores, específicamente el señor Henry Darcy, que fue el que desarrolló la ley de Darcy, un señor muy interesante. Entonces, a partir de eso fue que saqué varias conclusiones que se las voy a exponer acá, cosa que nos deje el libro abierto para poder seguir estudiándolo. Porque aplicándolo al café funciona. Vamos a ver unos temas que son interesantes sobre ingeniería de suelos, sobre geología específicamente, pero que aplican porque nuestra labor como baristas cuando preparamos el café es muy parecida a lo que sucede en un, en un acuífero, por ejemplo. El contacto que hay entre minerales, agua, fluidos, flujo también y estas cosas. Entonces, bien muchachos, ahora sí, vamos entonces a empezar. Todos están viendo mi presentación, ¿verdad? Antes de empezar, me confirman si me están escuchando bien, si me están viendo bien, si están viendo la presentación. Me imagino que sí. Ah, sí. Se escucha y se ve perfecto. Perfecto, listo. Listo, vámonos pues. Entonces, la cuestión que vamos a tratar hoy, o el enfoque que vamos a tener hoy para poder desarrollar nuestro objeto de estudio, va a ser un par de temas relacionados a la mecánica de fluidos. Muchachos, esta clase va a estar disponible en Patreon próximamente, ¿listo? Para que también la puedan consultar ahí. Van a entrar a www.patreon.com/scoffeecollege y ahí van a encontrar contenido de todo tipo, no solamente este curso de barismo, sino los que próximamente estarán, como el curso de cata, que próximamente vamos a empezarlo, el curso de tueste, el curso de negocios, bueno, todo eso va a estar ahí. ¿Listo? Y desde ya, pues, pueden encontrar un montón de contenido por una módica suma al mes. Bien, entonces, muchachos, tenemos aquí, el tema del día de hoy es permeabilización y flujo del agua. Para esto, vamos a hacer un análisis. En un principio, vamos a hacer análisis físico-mecánico del contacto agua-café. ¿Por qué principio como análisis? Porque nos falta mucha evidencia todavía para poder sacar datos a la luz. Tenemos mucho que estudiar, de hecho, esto es un tema bastante grande. Para eso, entonces, vamos a empezar a estudiar la ley de Darcy o la ley de conductividad hidráulica. ¿Listo? Perdón ahí que me enredo un poco. Es la ley de conductividad hidráulica. En este modelo podemos observar eh, la Q o el caudal, quiere decir flujo. Lo que vamos a hallar es el caudal. Y tenemos en este caso el delta de la medida A y la medida B, esa sería la diferencia potencial entre A y B, y el delta L, que sería la diferencia potencial entre, la distancia, perdón, entre A y B. Y el gradiente hidráulico, que sería el delta de esta altura o esta diferencia potencial entre A y B sobre la distancia entre A y B, básicamente. Pero eso es para hallar ¿qué? Es para hallar el flujo, ¿sí? O algo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, y hasta hace muy poco tiempo me di cuenta que estaba cometiendo un error, y es llamarle velocidad al acto de poner agua sobre el café y luego tener café extraído. Velocidad de extracción realmente está mal dicho, porque el término que estamos buscando no hace referencia a, pues a ese tipo, a ese término, digámoslo así, o a esa función que estamos realizando. ¿Pero por qué? Porque la velocidad hace referencia a la unidad de medida específica de metros sobre segundo. O sea, hace cuántos metros sobre segundo. Mientras que si hablamos sobre el flujo de masa, que eso es lo que vamos a aprender a entender, ahí sí podemos tener un indicador de gramos por segundo, que es lo que medimos normalmente cuando extraemos café. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? Bueno,
Antes de pasar a entender el experimento del señor Henry Darcy, un poquito les puedo contar sobre este señor. El ingeniero Henry Darcy trabajó varios años en el abastecimiento de agua de la ciudad francesa de Dijon, ¿sí? Para que estemos ahí claros. Y al trabajar directamente con el abastecimiento del agua, puso sus ojos a, digámoslo así, como puso sus ojos sobre la experimentación del flujo del agua a través de medios porosos. Entonces, como se utilizaban filtros de arena en la gran mayoría, pues estamos hablando de 1856, si no estoy mal, más o menos para la época, el tipo lo que hizo fue enfocarse y enfocar un estudio completo para poder hallar estas constantes con las que se trabajan en matemáticas para poder elaborar conductos de agua subterráneos. Ustedes saben que para trabajar con agua existen un montón de variables que son complejas. Y aquí podemos ver las bases del experimento de Darcy, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces tenemos el flujo, o la Q, es igual a la constante K, que ya vamos a hablar de esto, que es la conductividad hidráulica, por la sección que queremos hallar, por el delta de H y el delta de L, que tendríamos el gradiente hidráulico expresado en incrementos infinitesimales, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior. O sea, esta parte que tenemos a este lado, perdón. ¿Sí? La diferencia entre los puntos de los que estemos hablando. Bien, entonces, una vez empezamos a analizar los ejercicios y los experimentos del señor Henry Darcy, nos damos cuenta que él repite, si vemos los estudios de él, repite estos mismos ejercicios con varios materiales porosos para analizar el flujo de masa que el agua tiene a través de estos elementos porosos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en un ejemplo ampliado o amplificado sobre cómo se verían los granos de café que están formando como una especie de sedimento o como una especie de pared, cómo se verían los poros o la porosidad eficaz, que así es como se denomina ese término, la porosidad eficaz por la que va a fluir el agua. Ahí más o menos podemos verlo. Y vamos a ver también que los granos de café o los pedacitos de los granos de café que pues quedan después de molerlo van a tener algo que se llama permeabilización o capacidad de permeabilización. Y ahí vamos a ver ese efecto que es el agua que se va a quedar adherida a los granos. Eso nos va a causar también una retención por parte del café. Ahora, generalmente aquí podemos ver cómo aplicaría la ley de Darcy de una manera pues gráfica. Aquí empezamos a ver cómo por un caudal específico hacemos fluir una cantidad de agua. En este caso, el caudal lo tenemos en forma cónica, como lo sería un B60, ¿sí? Y ahí tendríamos una cantidad de agua sobre una masa de café que tiene un medio poroso, ¿sí? Esa parte quiero que les quede muy, muy clara y es que sí debemos tener un medio poroso con una cantidad específica para poder hallar la constante K que estábamos mencionando hace un momento. Esa constante me permite entender y hacer relaciones matemáticas para poder hallar el flujo de masa que necesitamos conocer. Entonces aquí tenemos algunos valores. Tenemos el caudal, que es el valor Q que habíamos visto al principio, es igual a la sección por la velocidad. Acordémonos que velocidad es distinto a flujo de masa, porque nos podemos confundir y fue ahí que caí en cuenta, porque la velocidad es metros por segundo, ¿sí? Y hay una velocidad en metros por segundo a la que el agua puede estar disponiéndose, digámoslo así, o agregándose al medio poroso. Y tenemos esos tipos de velocidad observada y velocidad de Darcy, que se halla por medio del caudal sobre la sección completa. ¿Sí? Pero entonces hay una velocidad observada que es
hacer el ejercicio de poner el agua y darnos cuenta de que no se cumple la velocidad que planteaba Darcy. Esa es una de las cuestiones. Para que la ley de Darcy se cumpla por completo, tenemos que tener un medio poroso completamente ecuánime, o sea, que sea completamente bien distribuido. Y ahí es donde vamos a empezar a vernos que hay ciertas trabas, pero la síntesis del experimento funciona bastante bien para las extracciones de café. Entonces, viendo esta parte, vamos a hablar sobre la constante K. Y aquí en pantalla tenemos un ejemplo sobre cómo la uniformidad de los granos, ¿sí?, comportándose de grueso a muy fino, podría darnos múltiples resultados, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo la constante, que es este número, va aumentando a medida que vamos aumentando la uniformidad de los granos. Y disminuye conforme disminuimos la uniformidad de los granos y la ponemos muy fina. En eso sí hemos observado, o no sé si a ustedes les ha pasado, muchachos, que cuando extraen café han tenido de pronto o han observado que cuando el café está muy fino, se logra un flujo constante, completamente constante, pese a que ustedes le pongan mucha más agua encima al aparato extractor, como al B60 o el aparato que estén utilizando. En ese caso, pues aquí lo que nos muestra es que la constante, entre más em, consistente sea, nos va a dar un mejor resultado. Entonces, frente a la velocidad real y la velocidad de Darcy, que es lo que plantea el ejercicio, vamos a ver que la ley de Darcy se cumple, como les decía hace un momento, a cabalidad en entornos completamente constantes, bastante eh, parecidos entre sí, digámoslo así. Y vamos a ver que si lo traemos el ejercicio de la vida real, vamos a ver, y especialmente pues preparando café, vamos a obtener una velocidad falsa, porque es muy distinta a la velocidad que vamos a observar. Y el agua no circula por toda la sección del parámetro, sino por una pequeña parte de ella, siempre. Ustedes van a observar que en el punto en el que ustedes hagan lanzamiento del agua sobre la masa de café, van a ver que si lo dejan el chorro ahí quieto, hay una sección del café que no se alcanza a tocar, que está lejana al flujo del agua. Eso sucede. Por eso tenemos que analizarlo de diferentes maneras y hay ah, altas variables que tenemos que entrar a entender. Entonces, la sección total por la que puede circular el agua de una manera eficaz va a ser la más adecuada posible. Y si la partícula tiene una porosidad del 10%, que eso es lo que quería explicarles, y aquí podemos, por ejemplo, ver en este caso, cuando hablamos de porosidad y hablamos del 10%, hablamos de un tamaño en unimicrones, ¿sí? Bastante pequeño. El 10% con respecto al agua sería un tamaño de 0,10 unimicrones. Es una cuestión bastante eh, pequeña, muy pequeña al ojo humano. Pero como el estudio se hace desde la ingeniería de suelos, desde el análisis con arena y con algunos otros elementos para hacer fluir el agua, nos vamos a dar cuenta que la velocidad no, sino el flujo de masa que estudia Darcy nos va a dar con números mucho más grandes, o sea, nos va a hablar sobre litros de agua durante un día, mientras que nosotros, preparando café, no tenemos esas cantidades de tiempo. Nosotros jugamos con minutos sobre segundo y así, perdón, gramos sobre segundo, porque nuestras preparaciones no se pasan de más de 4 o 5 minutos en algunos casos. Hay otras técnicas como el slow dripping que pueden causar un tiempo o alargarnos un tiempo hasta más o menos unos 14 o 15 minutos, pero esa es otra cuestión. Entonces, para que el mismo caudal circule por una sección 10 veces menor que su velocidad, va a ser 10 veces mayor. Para que se cumpla esto, pues vamos a tener que
mm, el resultado de este experimento, vamos a ver por aquí, tendríamos que la velocidad lineal es igual a la velocidad de Darcy sobre ME, vemos aquí, vean, ME, y ME es la porosidad eficaz, que es lo que les acabo de explicar. El medio poroso debe ser completamente eficaz para poder tener un flujo constante de agua. Y ahí es donde la mayoría de baristas empieza a tener pues problemas porque el conocimiento técnico no está completamente estudiado sobre cómo debemos disponer el agua adecuadamente para poder tener no solamente una extracción adecuada, sino para ser consistentes cada vez más. Para eso es que estudiamos estos temas, para poder entender nuestra consistencia, cómo podemos llegar a hacerlo. Si es que el medio consistente depende de nuestra tecnología, depende del molino, o depende de nuestra kettle, o depende de la temperatura del agua, o depende de la elaboración de los filtros o del sistema que estoy utilizando para filtrar. Eso es lo que queremos como poner acá sobre la mesa. Entonces, lo que vamos a ver es que la velocidad, ¿sí? Bueno, en este ejercicio planteado vamos a ver cómo calculamos la velocidad mediante la expresión lineal de velocidad lineal es igual a la velocidad de Darcy sobre m. Entonces vamos a medir experimentalmente el tiempo de recorrido observando la transformación del agua en el café, ¿sí? Ahora, obviamente hablando de agua-café por contacto, porque pues estamos poniendo o disponiendo agua encima del café. Y con este tiempo vamos a calcular la velocidad así, más o menos una velocidad observada nos puede dar entre un tiempo de más o menos unos 8 gramos por segundo a una velocidad de un ser humano normal. Pero cuando queremos controlar flujo de vertido, podemos bajarlo hasta 1 o 2 gramos por segundo. Es un flujo de masa bastante lento, que también es muy beneficioso cuando el objetivo es extraer más del café y desperdiciar menos. Entonces ahí vamos a ver que el coeficiente de paso, ¿sí? Se puede hallar por medio del análisis del medio poroso que estamos utilizando, o sea, si estamos utilizando partículas con buena o con mala distribución. Hablamos de más o menos una velocidad entre 6 a 8 más o menos gramos sobre segundo, donde correctamente podríamos estar a 4 gramos sobre segundo, de manera vertical, así como podemos observar en esta gráfica. Aquí pues estamos disponiendo el agua aquí, pero aquí estamos obteniendo otra velocidad. O sea, bueno, perdón, otro flujo de masas que todavía no me acostumbro. Siempre le he llamado velocidad a eso. Cuando ponemos el agua acá, nosotros podemos añadir el agua con un flujo constante mucho más grande al que nos va a dar la resultante. La resultante o lo que llamamos yield, el flujo de masa del café preparado, va a ser producto de la porosidad eficaz que tengamos de la molienda, ¿sí? De cómo distribuimos correctamente las partículas del café. Y ese es uno de los problemas por los cuales tenemos que ponernos a pensar un poco más allá para poder traer esto a un entorno matemático y exacto. Aquí veíamos la distribución, perdón, me pasé un poco. Vamos a ver que hay unas limitaciones. Hay unas limitaciones para la ley de Darcy. Entonces, acá dice claramente que la ley de Darcy no puede cumplirse en estas razones. Uno, la constante proporcionalidad K no es propia y se caracteriza por el medio poroso, sino que también depende del fluido. Vamos a descomponer el factor K de la siguiente manera, pues K puede ser igual a esto, que indica lo siguiente. La conductividad hidráulica, que es lo que queremos hallar, esa es una constante. La conductividad hidráulica depende de la porosidad efectiva. Entonces, por eso es que hay que hallarla. Esto ya es un entorno completamente matemático, pero es para que veamos por completo los valores y los equivalentes. Está la permeabilidad intrínseca,
depende del medio poroso, entonces ahí tendríamos que analizar el café y qué tipo de café tenemos, con qué frescura, cuánta retención, bueno, todo. Tendríamos aquí el peso específico del fluido, aquí en la letra μ tendríamos la viscosidad dinámica del fluido, o sea, el agua y el café, cuando entran en contacto, generan un fluido nuevo, que es el café preparado. Ahora tendríamos es que hallar la viscosidad dinámica de ese fluido, también para que esto funcione. Entonces se dan cuenta que tenemos cosas por estudiar para hacer que la ley de Darcy funcione en un entorno eh, que no sea plenamente correcto, digámoslo así, para poder tener todos estos datos mucho más claros y hacernos cada vez más eficientes. Entonces, aquí tendríamos resultando algo así. K es igual a K minúscula sobre G, por G sobre B, en donde G es la aceleración de la gravedad y B es la viscosidad cinemática del fluido. Vean que se redujo a algo muy simple. La constante K, que sería la conductividad hidráulica, depende de la permeabilidad intrínseca del medio poroso, o sea, del café, en este caso, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ahí sí es muy sencillo, sobre la viscosidad dinámica del fluido. Eso es otra cosa que tendríamos que hallar. Entonces, siendo esta una de las clases más, digámoslo así, complejas y amplias, vamos a dar la oportunidad para poder conocer estos temas próximamente con la investigación completamente desarrollada para que podamos obtener los datos completos acerca de esta investigación. Entonces, ahora muchachos, bueno, por aquí están las referencias, próximamente ustedes las van a tener. Y entonces, ahora sí les quiero dar la palabra a ustedes para que abramos el espacio de preguntas. El que quiera puede preguntar lo que quiera. Igual aquí ya tengo preparada una tabla para poder rayar y que podamos hacer un análisis previo sobre lo que estábamos hablando. Yo tengo una pregunta. Señor. Es que desde que inicié clases con ustedes, me di Ujú. cuenta que, por ejemplo, es muy distinto, por ejemplo, el ancho del cuello de ganso de una tetera de café, por ejemplo, de 1 litro, a una Ujú. de las pequeñas, dado su control en el flujo. Claro. Sí, señor. Eh, las diferencias principalmente van en tiempo de extracción, pues digamos que un cuello de ganso más delgado eh, vas a controlar el mítico gramo por segundo. Sí, Y bueno. en ese efecto, yo no le he encontrado particularmente mucho la diferencia. O sea, Ujú. toca estandarizar mucho la temperatura, toca estandarizar mucho la molienda, toca estandarizar mucho para darse cuenta del cambio. Claro. Pero mira que sí hay un cambio bastante brusco, y es que la finura del pico, que traen algunas, que son más pronunciado, o sea, el pico con mayor descendencia. Normalmente una bonavita o una buono de estas de Hario vienen con el pico, oh, perdón, listo. Ah, es que no seleccioné el color, perdón, esperen, listo. Viene con el pico algo así, o sea, viene recto y baja. Entonces, desde ahí, a partir de esta altura es que estamos disponiendo el agua. Mientras que hay otras como la Fellow o la Artisan de Brewista, traen el pico así, facilitando la disposición de agua en menor cantidad, o sea, con menor flujo de masa. ¿Esto en qué influye directamente en el sabor? Sí influye. Sí influye porque no es lo mismo poner un flujo de masa a 8 gramos por segundo que ponerlo a 1 gramo o 2 gramos por segundo. Ahí es donde cambia la cosa. No solamente en tiempo de extracción, porque sí se te va a ampliar, claro que sí, se te va a ampliar un poco el tiempo de extracción, pero al ser
más lenta la caída y mejor dispuesta sobre la masa de café que la estamos simulando aquí. Lo que estamos haciendo es ser más eficientes con menor cantidad de agua, logrando mayor extracción. Eso lo puedes lograr, o bueno, lo puedes verificar con un medidor de TDS. Nosotros esta experimentación sí que la tenemos bastante clara. De hecho, desde el año pasado, antepasado, desde el 2018, que pudimos tener acceso a básculas que nos permitieran controlar y conocer el flujo, porque es que la báscula también es un aditamento indispensable para hacer esta experimentación. Si vos tenés una báscula que te permita, por medio de gráficas, porque así es como nosotros teníamos las Felicita, no sé si las conocen. En la gráfica de la Felicita me indicaba cuántos, o sea, me daba una gráfica algo así, bueno, obviamente recta, ¿no? Pero me indicaba como cuántos gramos sobre segundo estoy poniendo en qué tiempo. Entonces por acá me marcaba que acá pusiste 2, acá pusiste 3 gramos sobre segundo, aquí 4, aquí descendiste y pusiste 2 otra vez. Y eso me indicaba como a qué velocidad yo estaba disponiendo el agua. Luego eso lo comparamos con el resultado de TDS y ahí nos dimos cuenta de que realmente el sabor es totalmente distinto. Cuando agarramos una jarra de este tipo, puede ser Bonavita o puede ser de las Hario, bueno, de ese tipo, que tienen el corte recto, es que pongan la jarra recta sobre la mesa y van a ver que el corte de la jarra es levemente pronunciado, apenas serán 1 o 2 grados, mientras que los de la Artisan y los de la Fellow son muy pronunciados, son casi que unos, si partimos del cero en grados, pues tendríamos casi unos 220 grados de pronunciación, bueno, de pronunciamiento, no sé cómo se diga ahí. En ese caso, entonces eso va a facilitar que tengamos una disposición de agua mucho más adecuada. En ejercicios donde el flujo de masa no era así como este, que era un poco más variable, sino que era de pronto algo así, y de pronto aquí aumentaba un poco, y algo así era como lo que teníamos con jarras más pequeñas. Teníamos en estos ejercicios unos TDS de 2.50 veces, perdón, me equivoqué, 1.25, 1.35 más o menos, a veces 35. Mientras que en este de aquí arriba tendríamos a veces se nos quedaba en 0.90, 0.80, a veces 1.0. ¿Qué es lo que nos indica esto en TDS? Acordémonos que la gráfica de la extracción del café, que va algo así, en esta parte dirían los TDS, nos indica que entre 1.15 y 1.35 tendríamos pues una fuerza correcta. Ahora, si estamos por debajo de eso, realmente ustedes van a notar algo y es que la bebida está totalmente débil. Es débil, o sea, sienten más el agua que el café. Por aquí alguien escribió algo. ¿Cómo aplicamos esta fórmula? No sé cómo hacerme explicar, haciendo cantidades entre café y agua, que el resultado, ¿qué resultado obtendríamos? Listo. Natalie, antes de aplicar la fórmula referente a lo que estamos estudiando el día de hoy, que es flujo de masa directamente, la ley de Darcy nos indica que lo que queremos hallar es una forma consistente para poder disponer el agua sobre el café. Nos sirve para entender que el medio poroso es igual de importante al medio solvente, como en este caso el agua. El agua como objeto de estudio, como lo estaba mencionando hace un momento con David, es sumamente complejo, porque es que el agua tiene unas propiedades increíblemente extrañas, increíblemente únicas, que es, por ejemplo, añadir agua sobre el café. Vamos a ver inmediatamente que el café comparte partículas con el agua y viceversa, el agua comparte partículas con el café. Estábamos hablando al inicio, antes del inicio de esta clase, de hecho, con David, en el que él hizo un experimento de extraer café con leche, o sea, directamente con leche caliente. Si entendí más o menos el ejercicio, ahorita David nos dará la aclaración de cómo lo hizo.
y observó que la bebida quedó completamente débil, otra vez, débil. ¿Eso a qué se debe? A que el medio poroso que estamos utilizando, que es el café, está dispuesto a ser solubilizado. Pero en este caso la leche no tiene poder soluble sobre estos componentes a causa de estar saturada. Pese a que un 96% de la leche es agua, la leche está saturada porque la leche ya tiene azúcares, tiene grasas, tiene una composición bastante fuerte. Entonces, ahora para responderte exactamente la pregunta, el aplique de esta fórmula nos ayudará a conocer el flujo de masa que queremos obtener para obtener un número específico tanto de extracción como de TDS, porque esto es la mayor incógnita para los baristas. ¿Cómo logramos una extracción adecuada y cómo logramos unos TDS adecuados? ¿Y saben en dónde está como la principal traba o la principal tranca? Está en la molienda. Porque si no sabemos, por ejemplo, con qué distribución de partículas yo tengo esta cantidad de café, es difícil poder pensar en que estoy siendo consistente, en que puedo preparar 2 tazas lo más similar posible. Para eso nos puede servir esta fórmula. Para hallar la constante, em, en este caso la constante de permeabilización, la constante K, y eso nos permite saber cómo podemos ser un poco más consistentes. Es básicamente para eso. Entonces dice por aquí, bueno, David nos pone, sí, directamente en leche deslactosada caliente, en un B60, dada la recomendación de no poner en contacto con leche y las paredes de la kettle o un Aeropress o esas cosas, listo. Entonces, es un ejemplo clarísimo de lo mucho que nos falta por estudiar, muchachos, porque es que lo que estamos planteando en este momento es dejar la puerta abierta hacia un estudio que hasta el momento no se ha tenido como en cuenta por completo. La ley de Darcy, como lo decía hace un momento, es algo que en ingeniería se utiliza mucho, en ingeniería de suelos más que todo, pero únicamente para medios porosos extraordinariamente consistentes. Entonces ahí es donde pierde validez, pero al café aplica si aumentamos las variables que veíamos hace un momento. Si aumentamos las variables de conocer la capacidad eh, permeable del medio poroso, en este caso del café, y así. Son, de hecho, 2 variables las que faltan hallar ahí. Y si las tenemos claras, podemos dar el paso y empezar a empezar a utilizar este ejercicio para conocer un sistema mucho más consistente y ahora sí, empezar a darle claridad a todo este mundo nublado de por qué cada que un barista prepara un café en un V60 y se le dice, vuélveme a preparar este mismo café en un B60 porque obtiene 2 resultados totalmente distintos. Esa es una de las principales incógnitas. Y ahí es donde, por ejemplo, ni siquiera las máquinas han podido ser completamente consistentes. Es porque esas variables no se consiguen. Pues por ahora, porque hay que estudiarlo un poco. Hay que hallar la manera de poder tener esos valores, así como hemos experimentado y digamos en la producción de café, se llegó a determinar que hay que medir la humedad del café cuando ya está seco, que hay que medir la actividad del agua, que en el tueste hay que medir la capacidad reactiva que tiene el grano sobre la temperatura, que es lo que llamamos como la velocidad de transferencia o el ROR, rate of race, la velocidad a la que voy tostando. Todo esto ha sido a partir de estudios que se han hecho de esta misma manera, a llegar con la incógnita para poderla desarrollar completamente. Entonces, es también una invitación para que el que quiera, están abiertas las puertas para que nos pongamos a investigar codo a codo. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? Básicamente lo que dice Natalie aquí es real, es básicamente para aprender a moler correcta y consistentemente el café.
para saber qué partículas nos sirven para hallar otra vez estos dos valores, tanto extracción como TDS. Eso es lo que necesitamos conocer para poder llegar a tasas ya que no sean solamente buenas, sino que sean extraordinarias, que eso es lo que buscamos, que el café sepa bien de una manera consistente y muy, muy bien. Bueno, preguntas muchachos, preguntas. Si nos ponemos de específicos los tipos de filtro en un mismo método, sí, este estudio que está exponiendo aquí David, de hecho, porque pues hace parte de un estudio que hace poco también tuvimos dentro de una clase acerca de filtros, que ese es otro medio que tenemos que también hallarle su capacidad de no de solubilización, sino de permeabilización. Y es que Jonathan Gané es un investigador del café que es de hecho astrofísico. Este señor se puso a hacer una investigación con varios filtros, cogió todos los filtros que existen de B60 con todos los tipos, cogió los filtros de Chemex, filtros de Aeropress, de Siphon, de bueno, varias máquinas, los sometió a microscopio y empezó a analizar la porosidad. Otra vez, volvamos al mismo ejercicio que estamos viendo hace un rato, para hallar la constante de porosidad efectiva que tienen los filtros. Él hizo un estudio matemático también para poderlo medir. Hizo una exposición, de hecho, sobre la composición de estos filtros y por qué unos fluyen más y otros fluyen menos. Y así, es sumamente interesante para que también lo investiguen. Es muy bueno. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Sí, porque, por ejemplo, el B60 y los tipos de filtro del B60 que estaba anunciando en el comentario, Ujú, yo solo he experimentado con los Hario blancos y los ecológicos y el ujú, sabor eventualmente cambia. Con los ujú. económicos, con los ecológicos la extracción es un poco más rápida, no es muy denso porosamente el papel de filtro ecológico. Otro que me vi en el canal de James Hoffman es Ujú. los B60 Sibarist, Sí, el que lo que Sibarist. hacen es Ujú. que reducen el 10x el tiempo de extracción. Sí, Lo pueden poner en un B60 normal, va a salir mucho ajá. más rápido y técnicamente va a tener el mismo yield. ¿Te Y los refieres al otros, video en el que él está haciendo la experimentación de filtros que lo hace solamente con agua? ¿Cierto? creo que sí, 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 sí. Que él somete los filtros a la misma, al mismo flujo de masa, pero solamente con agua, en el mismo tiempo, tratando de ser como consistente. Es muy bueno para que Sí. todos vean ese video, es muy bueno. Y los otros filtros se los vi a la chica que se llama la de los tintos, no recuerdo el nombre en este momento, Estela. Estela. Ella puso una historia en Instagram donde evidenciaba los filtros para B60 según la tostión del grano. Ujú. Eh, Sí, hay, hay para tostión claro o medio o fuerte del café. exactamente. Bueno, nos pusimos más de específicos. Sí, sí conozco la marca realmente y hay que experimentarlo. Entonces, si ven, es sumamente complejo todo lo que tenemos que hallar, porque ya no es solamente como em, la capacidad de captar agua que tiene el café, sino también la que tienen los filtros y cómo hayan sido diseñados para tener una porosidad específica. Es muy loco. Es muy, muy bueno. Y sí, esos filtros hay que probarlos. Esos filtros hay que experimentarlos también para saber qué es lo que ofrecen, porque pues me imagino que estarán adecuados con su porosidad para distintos tipos de flujo de masa, a según cómo esté tostado el café. Sí, ahí coloqué el video de James Hoffman de Excelente. los filtros Sibaris. Y también en ese video, casualmente, Hario sacó un método que es un B60 fusionado con un Clever, Sí, el switch. el switch. Ujú. Es muy bueno. Es muy buen aparatico.
porque te da la oportunidad de poder hacer lo más eficiente posible utilizando un sistema de inmersión, pero con la ventaja de que puedes filtrarlo como un B60 de manera cónica. Es una muy, muy buena ventaja. Como el O Bowl Press también, versión B60. exactamente, como un Bowl Press convertido en B60, es correcto, es eso. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, em, esto es para ponerlo en experimentación, básicamente. Y si ustedes tienen acceso a poder medir la cantidad de flujo de masa que están haciendo siempre con sus jarras, los invito a que experimenten eso, a que viertan más lento y luego viertan más rápido, pero adrede, o sea, a propósito, pongan mucha más agua sobre el café y noten el sabor. Noten que el flujo de masa que hayan aumentado de agua sobre el café puede causar subextracción y están utilizando las mismas cantidades. ¿Y no habría Señor, pérdida térmica? Es sí, decir, claro si que sí vierto la más hay. lento, Sí, siempre está la hay. Siempre la hay. Esa es otra variable más con la que tenemos que llevar, pero esta sí ya está desarrollada. De hecho, es una derivada matemática. Em, si quieren, les puedo, a ver, por acá les puedo buscar. Hay un experimento que de hecho se llama el enfriamiento de una taza de café y aplica obviamente para fluidos como el agua, en el que se analiza según la temperatura ambiente, obviamente, ¿no? Se analiza la cantidad de grados que desciende el líquido o el fluido y se halla la constante derivada, que es de hecho logarítmica, para saber en qué momento voy a tener una pérdida considerable de temperatura para no pasarme de ese tiempo límite. Y así. Ese sí ya está desarrollado. Creo que en YouTube hay un ejercicio interesante ahí. Permítanme, voy a abrir acá un momentico. sí, porque por más de que precaliente la casa, precaliente el método, precaliente todo, siempre va a ser una pérdida térmica, sí, Así es, vierto agua de un flujo lento, por decirlo así. exactamente. No, y es sumamente sencillo de entenderlo, es sumamente fácil. Pues realmente es que pues las matemáticas no son muy complicadas, solo que a veces uno se hace un 8 porque no se las explican a uno bien. Pero aquí ya les voy a enviar el link porque es un videito hasta muy interesante. Listo, vamos a ponerlo por acá para todos. YouTube se convirtió en la mayor enciclopedia ahora, todo está ahí. Eso es. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, me imagino que no en este momento. Entonces, igual, están completamente invitados a que se unan también y empecemos a formar también un equipo de investigación a quienes les gusten estos temas, porque eso sí que nos gusta profundizar mucho y matemáticamente hablando es sumamente interesante y pues hemos gastado varias horas solamente en descubrirlo, solo en descubrirlo. Entonces, la invitación es a que complementemos, sería fantástico, a quien quiera unirse y desarrollamos también un salón de trabajo muy parecido a lo que hacemos los miércoles, pero ya con objetivos plenamente definidos, como, ok, vamos a hallar esto y dedicamos tiempo a hallar esas variables. Para aquellos quisquillosos del mundo del café, Sí, sí, y si se animan a identificar el gramo por segundo y a desarrollar más el pulso en la tetera, claro, esa es otra también, porque ese también entrenamiento. es Ese pulso. entrenamiento es duro, duro. Para eso hay aditamentos, ¿no? También venden, de hecho se consigue en China, en AliExpress, algo que se llama corrector de flujo. Es, a ver si está Wow. la tetera, ¿no?
está el piquito de la tetera. Se le pone un corrector de flujo al piquito, cosa de que vayas a verter y caiga el agua súper despacio. Y Como son un muy embudo. económicos, pues. No es un embudo, es como, a ver, eso parece un pisacorbatas realmente, porque es como un ganchito que va dentro del piquito de la kettle. Es algo súper extraño, pero también funciona, realmente funciona y es muy económico. Creo que vale como $4, algo así. Bueno, AliExpress a la final. Sí, sí, es muy económico y además pues es un aparato tan simple que en últimas pues no hace como mucha cosa, pero la diferencia sí está marcada. Cuando uno verte con corrector de flujo. Diana Caballero dice en el chat que ella vio en una cafetería en Japón, que era un brazo robótico. Ah, ok. Ah, bueno, sí, los brazos robóticos también controlan muchísimo el vertido, por supuesto. La cuestión es que lo que estamos viendo hoy a manera de estudio no lo soluciona una máquina, muchachos. ¿Por qué? Porque si seguimos sin entender la capacidad permeable que tiene el medio poroso, otra vez, ahí volvemos al café molido, pues va a ser muy difícil que aunque programemos una máquina, vayamos a tener un resultado constante, porque el problema está ahí, en cómo fue tostado ese café, en cuál es su capacidad de tener poros parecidos y su capacidad también de capturar agua o de intercambiar agua, ¿sí? Todo eso es sumamente eh, importante saberlo y el desarrollo está a la orden para poder minimizar esos cuestionamientos, pues. Pero es muy interesante, sí. En Japón, Corea ya han desarrollado, de hecho, máquinas súper automáticas que pueden hacer procesos manuales. Es muy charro decirlo así, pero son máquinas que hacen procesos manuales, como máquinas que hacen arte late y así. Eso ya está, ya está. Por eso es que el futuro del barista, muchachos, también está en la programación. Hay que conocer sobre programación, hay que conocer sobre condicionales, sobre lenguajes de programación, un poquito sobre robótica, porque de una u otra manera llegaremos a masificar eso. El barista seguirá existiendo y el trabajo seguirá existiendo, claro que sí, pero siempre es importante. Entonces, por eso un poquito de matemáticas ahí para que vayamos entendiendo de qué se trata y con eso creamos mejores condiciones. Eso es. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran conocer? ¿Algo que no haya quedado claro? Está bien, bueno, está bien. Entonces, muchachos, no siendo más, pues les agradezco su asistencia, primero que todo, su tiempo, que es sumamente importante para nosotros. Y está la invitación abierta, ya saben, nos pueden contactar por cualquier medio, no solamente las dudas que tengan, sino también la invitación a investigar estos temas para que formemos un equipo de investigación y lo desarrollamos y lo sacamos adelante. Entonces, muchachos, no siendo más, pues muchas gracias por su asistencia. Espero les haya gustado mucho la clase. ¿Qué tal les pareció? Espero les haya gustado el ratico de conversación. Entonces, nos estaríamos viendo, muchachos. Muchas gracias, José. Muy técnica de todas maneras la explicación. Es con Será todo gusto. en base a la experimentación. Así es, hay que empezar a experimentar. Hay que empezar a traer todos estos ejercicios al escenario real, porque si, no sé si se acuerdan de la clase de álgebra del café, para los que estuvieron. Esto es un ejercicio que Sí. tocó traerlo al medio práctico, pero en un principio fue sumamente complejo. Ahora pues se ve como algo muy sencillo, pero al principio era como, bueno, pero ¿qué se mete ahí? ¿Cómo? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la fundamental? No, eso es una locura. Entonces va a pasar seguramente esto igual. Esto se va a llegar a reducir, cosa que se vea como, ok, esto es mucho más sencillo, pero la idea es poder identificarlo.
¿Listo? Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Que estén muy, muy bien. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. No se les olvide que tenemos clase el viernes a las 7 de la noche, Colombia. Este viernes, de hecho. Este viernes que es 27, si no estoy mal. Sí. De qué es la clase? Para este viernes tenemos, ya les voy a dar el tema. Denme solo un segundo. Listo. A ver. Dame un segundo, ya estoy abriendo por acá el documento. Listo, a ver. Tenemos calibración de expresos K y por determinantes de sabor. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Eso es. Ya justamente estaba abriendo yo por aquí el documento de las clases totales. Listo. Entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias y hasta pronto.